Asiento, por favor. Gracias. Bien, damos comienzo entonces a la vista en la causa rol contenciosa 335-17. Puede comenzar la relación. Gracias, señor presidente. A continuación realizaré la relación de los principales antecedentes de la causa contenciosa rol 335-17. En cuanto a las partes y objeto del proceso, el demandante es la constructora LN S.p.A., la demandada la ilustre Municipalidad de Mariquina, y el objeto de la demanda es que se declare que la demandada ha infringido el artículo 3 del Decreto Ley número 211 al establecer en las bases de licitación para la construcción de una estación sanitaria en Mariquina una pauta de evaluación que constituye una barrera de entrada que le impediría competir en igualdad de condiciones en dicha licitación. En cuanto a los fundamentos de la demanda, esta señala que la pauta de evaluación de las bases de licitación para la construcción de una estación sanitaria en Mariquina constituiría una barrera de entrada al mercado de construcción de un contrato de obra pública, en concreto al contrato de construcción de infraestructura sanitaria referido a la obra en cuestión. Señala que la pauta de evaluación pondera en mayor medida la experiencia del oferente en un 32,5%, seguida de la oferta económica en un 30% y en menor medida la calificación del profesional a cargo de la obra, la capacidad económica, la inscripción y el cumplimiento de requisitos formales. Agrega que las tablas de puntaje asociadas a las categorías evaluadas fueron objeto de varios cambios durante el proceso de aclaraciones. Señala que, en cuanto a la evaluación de la experiencia, se pondera a través de una fórmula escalonada o por tramos, tal como se indica en la tabla que se exhibe en la lámina. Agrega que si bien en un principio el puntaje máximo en el ítem experiencia se alcanzaba a acreditar de infraestructura de alcantarillado equivalente a 2.600 millones de pesos aproximadamente, luego de las modificaciones de las pautas de evaluación durante el periodo de aclaraciones, el puntaje máximo se alcanzaba al acreditar más de 40.000 millones de pesos en construcción de obras sanitarias. Todo esto teniendo en consideración que el presupuesto de la obra asciende solo a 3.000 millones de pesos. En cuanto a los problemas de competencia que identifica, señala que la forma en que está construida la asignación de puntajes referidos a la experiencia, de forma escalonada o por tramos, provoca que ciertas empresas grandes se vean favorecidas en desmedro de otras más pequeñas, que aún teniendo capacidad técnica suficiente para construir la obra licitada, tendrán que ajustar su precio a la baja para obtener un puntaje competitivo. Agrega que la exigencia de experiencia y especialización es efectivamente necesaria para asegurar la calidad de las obras licitadas. Sin embargo, la forma en la que ésta se mide debe obedecer a parámetros objetivos que permitan la participación de todas las empresas aptas para la construcción de la obra en cuestión. Indica que la medición de la experiencia, por otra parte, debiese hacerse en una unidad reajustable que traiga a valor presente los montos ejecutados en el pasado. Señala que la exigencia de experiencia debe estar relacionada con la complejidad de la obra de modo de asegurar su finalización exitosa. Sin embargo, la obra licitada es de baja complejidad, siendo lo único complejo la instalación de lombrifiltros, para lo que se puede subcontratar empresas especializadas. Culmina solicitando que, en definitiva, este tribunal declare que la ponderación que se hace de la experiencia en las bases de licitación de la Municipalidad de Mariquina es atentatoria contra la libre competencia. Ordene que dicha ponderación sea modificada por un sistema que, reconociendo requisitos mínimos de experiencia y capacidad económica, evalúe a los oferentes en igualdad de condiciones. Por último, que en su caso y de considerar lo necesario para los efectos de lo solicitado en el número 2 anterior, dicte instrucciones precisas en el orden de fijar la existencia de condiciones objetivas, generales, uniformes y no discriminatorias para fomentar la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles en los procesos de licitación de obras sanitarias. En cuanto a la contestación de la Municipalidad de Mariquina, esta señala, en primer lugar, que las bases de licitación no excluyen a ningún eventual oferente. Indica que las empresas que acrediten ejecución de obras sanitarias por menos de 7.500 millones de pesos
tendrán de todos modos un puntaje equivalente a 25 puntos. Señala que este menor puntaje puede ser equilibrado con la oferta de un menor plazo o de un menor precio. Agrega que puede asociarse con otras empresas y formar una unión temporal de proveedores de modo de aumentar su puntaje en experiencia. Indica que la exigencia de experiencia garantiza el buen término de la obra y la puesta en servicio de una infraestructura sanitaria. En segundo lugar, señala que ha actuado dentro del rango de sus atribuciones. Indica que las bases de licitación gozan de presunción de legalidad de conformidad con el artículo 3 de la Ley 19.880, que el artículo 4 de la Ley 19.886 regula las condiciones que deben cumplir las entidades que contraten con la Administración del Estado, incluyendo la exigencia de acreditar su situación financiera e idoneidad técnica conforme dispone el reglamento. En este marco, la municipalidad puede fijar los criterios técnicos y económicos de evaluación, entre ellos la experiencia del oferente. En tercer lugar, indica que si bien la demandante participó de la licitación, su oferta fue rechazada debido a que el presupuesto detallado estaba incompleto en determinados ítems. En consecuencia, el que no se adjudicara la licitación obedece a causas que le son imputables a ella y no al establecimiento de una barrera de entrada por parte de la municipalidad. Culmina solicitando que se tenga por contestada la demanda y se rechace íntegramente con costas. La resolución que recibe la causa prueba estableció como hechos sustanciales pertinentes y controvertidos los siguientes: la estructura, características y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en autos desde el año 2012 a la fecha de interposición de la demanda, y los efectos en la competencia de las pautas de evaluación contenidas en las bases de licitación para la construcción de infraestructura sanitaria de la estación Mariquina. En cuanto a la prueba aportada, se presenta en la siguiente lámina. Por razones de tiempo, solo se expone la lámina correspondiente sin dar lectura a su contenido. De todas formas, el detalle está incluido en la carpeta que está a disposición de cada ministro. Con esto doy por finalizada la relación de la causa. Bien, muchas gracias. Puede alegar el abogado de la parte demandante por un periodo de 30 minutos. Muchas gracias. Con la venia de este honorable tribunal vengo a alegar en favor de Constructora Navarro en relación a los hechos que han sido relatados de un modo correcto según mi apreciación. Es el de abajo, ¿cierto? Ya. Este alegato consistirá en lo siguiente. En una introducción vamos a analizar parte de las bases y las modificaciones. Vamos a señalar algo sobre qué consideramos es una barrera de entrada, la competencia real en la licitación, que es básico para poder ver el fenómeno real que ocurrió como barrera de entrada, el hecho de que hubiese sucedido si hubiese participado Constructora Luis Navarro y algunas conclusiones y la relevancia de fallos recaídos en causas como esta. Es importante señalar que las pautas de este alegato van a estar básicamente referidas a lo que pasó en la realidad. A Fojas 236, la contraria acompañó varios documentos sobre los cuales algunos nos vamos a referir más adelante, y entre ellos acompañó la evaluación del contrato. En definitiva, entre dos competidores, porque a Constructora Luis Navarro la dejaron fuera de bases por asuntos formales, que eventualmente son de conocimiento de otro tribunal, porque no serían infracciones a la libre competencia. Sin embargo, la licitación misma a través de sus bases y la forma en que se pondera la experiencia es lo que se analiza en esta causa. Algo de historia. Las bases no siempre fueron las mismas. Las primeras llamaban a los licitantes que tuvieran experiencia respecto de 3 contratos con la tecnología de lombrifiltro, cuestión escasísima de encontrar a nivel país. Por consiguiente, 17 días después, se modificó la pauta evaluativa a través de la aclaración número 3, señalando que la experiencia en estas 3 plantas que habilitaban para participar podían ser bajo cualquier tecnología. Y la situación actual, que es el cuadro que mostró la relación, que vamos a mostrar nosotros también,
Se resolvió también el 30 de octubre, en que se vuelve a modificar el tema de la experiencia, solicitando el mínimo de experiencia que puntúa ahora, que es de 7.500 millones de pesos, con un puntaje máximo respecto de aquellas empresas que tienen 40.000 millones de pesos en experiencia. Es importante señalar que existe desde ya, cuando se evalúa la experiencia en millones de pesos, una infracción importante, toda vez que la moneda tiene un valor presente, de modo que si uno hizo 40.000 millones de pesos hace 10 años atrás y no logra actualizarlos ahora, habría una distorsión respecto de la cantidad de experiencia. Lo mismo respecto del tipo de obra que se realiza y dónde. Cuando uno realiza una obra en Punta Arenas o en Isla Las Gaviotas, en Puerto Cisne, los gastos generales de ese contrato bordean el 150%. Por consiguiente, no es lo mismo 40.000 millones de pesos en Santiago que 40.000 millones de pesos en Punta Arenas. Y por último, la complejidad de la obra también tiene estrecha relación con su monto. Y dependiendo de la calidad del proyecto, los montos suben y bajan. Así que desde ya esta tabla tiene una primera infracción con medir la experiencia en pesos, sin estas tres anteriores menciones. Hubiese bastado tal vez decir UF para arreglar uno de los problemas. Dada la alta ponderación en el puntaje final, una diferencia en un tramo en experiencia corresponde a una merma en un 27,1% en los precios de postulación. 2 tramos corresponden a una merma de 54,2% y 3 tramos a un porcentaje de 81,3%. Eso es lo que el participante perjudicado debe sacrificar en el precio para poder tener una oferta competitiva. Esto es lo que se señaló en concreto en las bases, ¿ya? Este PAI suma 100%, ¿ya? Y la experiencia del oferente se califica con 32,5%, la experiencia profesional 13%, la capacidad económica 6,5%, la presentación de antecedentes 5%, la oferta económica 30%, el plazo 6,5% y el registro 6,5%. Los que importan aquí y la combinación que vamos a hacer para poder graficar el asunto son la oferta económica y la experiencia del oferente. Esto es lo que mando. Y esta es la tabla de la experiencia. De acuerdo al cuadro acompañado de Fojas 236, se pone que la ponderación de la experiencia es un 50%. Lo que pasa es que es un 50% del 32,5%. Por eso, desde el punto de vista de la evaluación de la oferta técnica, es un 65%. En ese 65%, un 50% lo vale la experiencia, ¿ya? Y se puntúa así: el que está en el tramo de 0 y 7.500 millones de pesos tiene 25 puntos. Y en el extremo, el que tiene más de 40.000 millones de pesos en obras de infraestructura sanitaria tiene 100 puntos, ¿ya? En la realidad, y es lo que me estoy refiriendo a la misma prueba de la contraria, en la realidad lo que ocurrió es que compitieron solo 2 empresas, Santa Sofía y Carlos García Gross. Santa Sofía fue la perjudicada con esta pauta, Carlos García la beneficiada y adjudicada. La diferencia final en puntaje entre estas 2 empresas fue 28,12%. Y este 28,12%, 24,375 equivalen solamente al precio. El resto son otros factores de competencia, como el plazo, ¿ya? Como la ponderación de antecedentes de otro tipo que vimos en el PAI, ¿ya? Eso es lo que acabo de decir. Aislando el efecto de la diferencia en experiencia, dejando todas las otras variables entre empresas iguales, explicaremos el fenómeno que ocurre con la libre competencia. Si nosotros ponemos a las 2 empresas y todas ellas tienen los mismos puntajes, ¿ya? 406 días, 100 puntos en capacidad económica, 100 en registro,
100 en experiencia del profesional, en la oferta económica, es la única variable que vamos a llenar en estos cuadros para los efectos de señalar por qué todo esto es anticompetitivo. En definitiva, el máximo puntaje que puede lograr la empresa Santa Sofía es 75,6 puntos. Esta es una cuestión matemática en virtud de la cual se determina un ratio. ¿Qué debería haber ofrecido Santa Sofía en el caso concreto para igualar el puntaje de Carlos García? Es decir, Santa Sofía debe ofrecer el 18,75% de lo que ofrece Carlos García para igualar el puntaje. Esta es la distorsión económica que se produce en las bases. ¿Y cómo quedaría el cuadro que vimos recién? ¿Cómo quedaría ese cuadro si ahora nosotros llenamos solamente el precio? Quedaría de este modo. Para que ambas empresas tengan el mismo puntaje debido a esta alta ponderación de la experiencia, Santa Sofía debe sacrificar precio, de modo que tiene que ir a 563 millones respecto de un presupuesto de 3.000 millones. Este es el fenómeno que produce la experiencia como barrera de entrada en esta licitación. Santa Sofía, bajo las condiciones de puntuación de su experiencia, no entendemos ni siquiera cómo participó, si jamás podría haberse adjudicado esta propuesta. A pesar que incluso anduvo cerca del presupuesto oficial. Santa Sofía, con el presupuesto oficial, llega a este puntaje que está acompañado a foja 236. 71,88 puntos, ofreciendo la suma de 3.000 millones del presupuesto. ¿Ya? En el escrito de fojas 238, donde se acompaña esta pauta evaluativa que acabamos de analizar como análisis de lo que dijimos que iba a suceder, se acompañó a certificados de experiencia de mi representada, en el sentido de que la municipalidad señaló que nosotros sí teníamos los 40.000 millones de pesos en construcciones de obras sanitarias, lo que no es efectivo, porque la misma contraria acompañó nuestra oferta, así que eso está en el expediente. Nosotros solamente podíamos acreditar en este tipo de obras de infraestructura sanitaria 20.000 millones de pesos. ¿Ya? Es absurdo que si hubiésemos tenido la experiencia no lo hubiésemos acompañado a la licitación. O sea, no tiene sentido el objetarnos este punto. O sea, si bien pudimos participar, solamente podíamos puntuar con 50 puntos de acuerdo al cuadro de la experiencia. Constructora Luis Navarro, conforme a los documentos que acompañó la contraria, ofreció 2.500 millones de pesos, 500 millones de pesos menos que el presupuesto oficial, e igual hubiese obtenido puntaje inferior a Carlos García. ¿Ya? Por eso nosotros señalamos que la pauta evaluativa en materia de experiencia es una barrera de entrada. Adelante. ¿Qué es lo que es una barrera de entrada económica? Es una dificultad que tiene una empresa para competir en un mercado. ¿Es legítimo establecer estas barreras? Sí, es legítimo. Sin embargo, no por ello tienen que ser irracionales e ilógicas, ¿cierto? Se tienen que definir bajo ciertos criterios bajo los cuales se pueda participar y a partir de ahí, lo ideal para los contratistas, por supuesto, es que se aplique un modelo como el del Reglamento de Contratos de Obra Pública o del 236 del Serviu. Una vez que uno cumple la experiencia, califica para la categoría, entonces solamente se da una participación a lo Bertrand por precios. Y eso es lo que no ocurre aquí. Aquí se pondera de tal manera la experiencia que no podemos participar legítimamente. El Tribunal de Contratación Pública y la Contraloría han acuñado un concepto que también está recogido en el Tribunal de Libre Competencia, que es el de la libre concurrencia. Esto es la posibilidad que tiene una empresa, la posibilidad real para competir en un mercado en las mismas condiciones que los otros.
No hay libre competencia si no hay libre concurrencia. Aquí se entiende la libre competencia como la rivalidad entre empresas para que en definitiva nos podamos, de acuerdo a un puntaje final, adjudicar una propuesta. Lo que aquí no se da porque la empresa favorecida entra a la cancha habiendo metido ya unos 3 o 4 goles. La experiencia solicitada opera como una barrera de entrada que impide competir, dado que la única forma de sacar el mejor puntaje, según se ha explicado, es sacrificando el precio. Existe una falacia en la afirmación de la contraria que el bien común se opone a la libre competencia. Efectivamente existe en la defensa de la contraria una argumentación en el sentido de que todo esto se habría hecho porque existe un valor jurídico, el bien común, de tener que construir una planta de tratamiento o de alcantarillado o de aguas servidas en la comuna de Mariquina. Pero si bien eso es cierto, eso no permite, y es falso, que se contraponga con los principios de la libre competencia. Al contrario, también se señala que la libre competencia es una forma de asegurar el bien común. No existe contraposición aquí entre bienes jurídicos. En materia de experiencia y capacidad económica, la libre competencia exige mínimos a cumplir y a partir de estos mínimos todos los oferentes cumplen y debieran participar en precio. ¿Cuál es la relevancia de las licitaciones de obras municipales? También está en los escritos de la contraria el hecho de la necesidad de construir infraestructura pública y por eso que estarían dispuestos a pagar precios altísimos, porque si no las obras las dejarían botadas, como al parecer fue la experiencia de la Municipalidad de Mariquina respecto de proyectos pasados anteriores a la actual administración de dicho municipio. Pero bien, eso tampoco es posible de acoger como argumento, porque la ineficiencia estatal o la ineficacia de la administración pública no puede mejorarse a través de estos mecanismos que son anticompetitivos. No se puede traducir la ineficacia y la ineficiencia de la administración pública a precio que se le va a pagar supuestamente al mejor competidor, al que ha construido el máximo de obras y al que tiene la máxima experiencia, porque eso no es real, no es una forma de solucionar el problema que tiene el municipio. Una reflexión final respecto del contencioso administrativo. Los tribunales como este, como el Tribunal de Contratación Pública también, son tribunales, el tributario, son tribunales contenciosos administrativos. Sin embargo, nuestro sistema de contencioso administrativo es bastante precario. Es precario en el sentido de que los contratistas no tienen instancias reales para poder pelear con la administración pública, porque un juicio ordinario no es la solución. Un juicio ordinario dura 10 años entre todos sus trámites y la sentencia definitiva. En cambio, sentencias recaídas en estos tribunales que defienden la libre competencia, más que el interés particular individual de uno de los afectados, son sumamente relevantes para poner orden en la forma en que se licitan las obras públicas en Chile. El Contralor General de la República ha señalado que la pega mal hecha es sinónimo de corrupción. Y esto es lo que pasa aquí. Aquí tenemos pautas evaluativas, mala fiscalización, un montón de medidas que no permiten asegurar el objetivo pretendido. Por consiguiente, solicito que este tribunal acoja la demanda y fije pautas claras o un instructivo a través del cual se deban licitar obras de esta naturaleza. Es todo cuanto tengo que decir. Gracias. Bien, puede alegar entonces el abogado la parte demandada, también por un periodo de 30 minutos. Gracias, señoría. Honorable tribunal, alegue el abogado Mauricio Choija en representación de la Municipalidad de Mariquina. Acabamos de escuchar una estupenda exposición de un colega especialista en la materia, doctor. Nos ha ilustrado con argumentos y
gráficos donde él detalla la supuesta infracción que habría cometido la Municipalidad de Mariquina con ocasión de la licitación de la construcción de la infraestructura sanitaria para Estación Mariquina. A diferencia, abogados de provincia, como el suscrito, que presta servicios externos a una municipalidad pequeña, no tenemos la especialidad que registra el colega y que obviamente tiene una visión a nivel nacional de lo que es la libre competencia. Nosotros en forma más pedestre nos hemos enterado de las grandes resoluciones de este tribunal con ocasión de colusiones de grandes empresas, mercados que afectan a la ciudadanía. A diferencia de esta situación, provengo, y es el caso de la municipalidad de una pequeña comuna, donde el presupuesto para esta obra es prácticamente el presupuesto anual de la municipalidad. Y como dijo el colega, efectivamente al asumir esta administración nos encontramos precisamente con una serie de proyectos que quedaron abandonados por pautas evaluativas deficientes que no establecieron barreras de entrada a empresas que no tenían ni la experiencia ni la capacidad económica para haber afrontado obras que se les adjudicaron. Efectivamente, lo que señala el colega, la falta de diligencia o la mala inversión de los recursos públicos es un acto de corrupción, como ha parafraseado el señor Contralor. Y teniendo esa experiencia en la comuna a la vista, un proyecto emblemático como es dar solución sanitaria a prácticamente 300 familias de un sector de la comunidad, lo que es Estación Mariquina, que es una localidad que queda al oriente de la comuna de San José, donde antiguamente estaba la estación del tren, por eso lleva ese nombre. Era y es un proyecto emblemático que actualmente se está ejecutando en favor de nuestra comunidad. Señalar, honorable tribunal, que para los efectos de esta licitación, el presupuesto, el financiamiento está otorgado por el Fondo de Desarrollo Regional y el mandante es el Gobierno Regional de Los Ríos. La unidad técnica la constituye la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Mariquina. Y como he señalado que esta municipalidad es una municipalidad pequeña, los profesionales que trabajan en esta SECPLAN de la Municipalidad de Mariquina son, hay 2 ingenieros civiles, 2 arquitectos y 2 constructores civiles. Pero son gente relativamente joven, con poca experiencia, con no más de 10 años de ejercicio profesional, y que han demostrado una abnegación al poder sacar adelante proyectos para la comuna que van en directo beneficio de aquella comunidad. La comuna de Mariquina es una comuna pobre, es una comuna rural y es una comuna mayoritariamente con población indígena en el sector rural. El sector urbano no tiene más de 9.000 habitantes. Por lo tanto, todas las funciones o todas las decisiones que adoptó la SECPLAN para poder adjudicar en buena forma, resguardando los intereses de la comuna, los intereses del erario nacional por la inversión de estos recursos, estaban destinados única y exclusivamente a que participaran en esta licitación efectivamente empresas, disculpe el término pedestre, pero empresas con espalda económica y con experiencia. Y contrario a lo que ha señalado el colega, la constructora Luis Navarro efectivamente tenía esas espaldas y tiene esa experiencia. Por lo tanto, en el reclamo que él formula y en la demanda que formula ante este tribunal, estimamos que carecería incluso de legitimación activa para haber actuado así. ¿Por qué? Porque cumpliendo los requisitos, ellos son, su oferta en definitiva es rechazada
por aspectos formales. ¿Pero qué aspectos formales? Aspectos formales que son importantísimos y que se señalan en la documentación acompañada, y que de haber sido correctamente presentada su licitación, su oferta, obviamente ese precio de 2.500 millones que ellos ofertaron no hubiera sido tal. La constructora Luis Navarro, honorable tribunal, cuando realiza su oferta, omite dos aspectos importantísimos, cuáles son la unión domiciliaria de cada una de las 197 o 200, cerca de 290 viviendas al ducto del alcantarillado. Y eso tiene un valor importante. Y omite además presupuestar técnica y económicamente el sellado de los pozos negros, de las fosas que tiene cada una de esas viviendas en la actualidad. De haber ponderado económica y técnicamente aquella partida que era fundamental, porque ¿para qué vamos a hacer un alcantarillado con plantas de tratamiento si no vamos a unir, no vamos a permitir que dentro de la misma obra las viviendas tengan acceso a este alcantarillado? Sería irrisorio. Y en ese evento, la falta de presupuesto por parte de la constructora, la falta de ponderación en su oferta económica y técnica de estos dos aspectos importantísimos, la hace quedar fuera de la licitación. Por lo tanto, no es cierto que él haya presupuestado 2.500 millones de pesos para poder acceder a la adjudicación de la obra, sacrificando esos 500 millones de pesos que él señala serían por la supuesta barrera de entrada en esta licitación. Señalar, honorable tribunal, reiterar que efectivamente la constructora Luis Navarro tenía los años de experiencia, tenía además la capacidad, y la tiene, la capacidad económica. La constructora Luis Navarro es una constructora de las grandes de la 10ª región. Prácticamente todas las obras sanitarias que se han realizado en el sector insular, especialmente en la isla de Chiloé y en las otras islas menores, han sido ejecutadas precisamente por la constructora Luis Navarro. Y aún así en el continente, en el mismo Puerto Montt, también constructora Luis Navarro ha realizado obras importantes que le dan la experiencia, la capacidad económica para haber seguido participando en forma transparente en este proceso de licitación que el Gobierno Regional de Los Ríos le encargó a la Municipalidad de Mariquina para los efectos de llevar adelante la construcción de la infraestructura sanitaria de Estación Mariquina. Si bien el argumento del colega es efectivo respecto de la ineficacia de la administración pública en cuanto a la ejecución de proyectos, no puede pretender atribuirle a un municipio que queda en los extramuros del país, pequeñito, hacerlo responsable de esa ineficacia del Estado. He señalado que somos una comuna pobre, que somos una comuna de pocos recursos. Por lo tanto, los pocos recursos que se nos asignan para este tipo de proyectos tenemos que cuidarlos. Y efectivamente se fueron modificando las bases de licitación para poder obtener la mejor ejecución de aquella obra por las mejores empresas. Y efectivamente calificaba Luis Navarro y la empresa que se adjudicó definitivamente, que es García Gros, que también es una empresa de similar tamaño a la empresa que representa el colega. Pero el hecho de que ellos no se hayan adjudicado la obra pasa precisamente por lo que he señalado anteriormente, la falta de haber ofertado partes importantes de la obra, cuáles eran la unión domiciliaria, el alcantarillado y el sellado de los pozos negros en las viviendas de Estación Mariquina. De haber ponderado y haber ellos hecho su presupuesto en forma normal, efectivamente habrían
postulado tal vez con 2.900 millones de presupuesto de oferta económica. Y ahí sí que hubieran entrado a tallar y a lidiar en la misma lid con García Gros, que en definitiva fue quien se adjudicó la obra. Respecto de aquellos gráficos que mostró el colega donde señala el desmedro respecto de Santa Sofía. Santa Sofía participó de la licitación, hizo su oferta y ellos no calificaron precisamente porque no cumplían con requisitos fundamentales para efecto de poder ejecutar esta obra que fuera a satisfacción tanto del gobierno regional como del municipio de Mariquina. Pero Santa Sofía no recurrió ante este honorable tribunal y entiendo que el colega tampoco tiene la representación de ellos. Además, respecto de este tipo de demanda, no hay acción popular para que él hubiera representado a un tercero que supuestamente fue perjudicado por nuestra fase de licitación. Y en efecto, aquellos ejemplos que él señala en desmedro de Santa Sofía y que hubieran favorecido a quien en definitiva se adjudicó la obra, no son aplicables a este caso porque no tiene el colega la representación de Santa Sofía. Careciendo de legitimación activa, aquellos ejemplos que él puso, no podría considerar este tribunal aquellas argumentaciones. Efectivamente, de hecho, del petitorio del colega respecto de lo que se solicita resuelva este tribunal, está que dicte este honorable tribunal las instrucciones precisas en el orden de fijar la existencia de condiciones objetivas generales uniformes, no discriminatorias, para fomentar la participación de la mayor cantidad de oferentes posible en los procesos de licitaciones de obras sanitarias. Consideramos que dentro de las atribuciones del tribunal precisamente está, y dentro del mensaje presidencial y en su oportunidad de las modificaciones que ha tenido la ley, esas son las atribuciones de este honorable tribunal. Pero hacernos exigibles a nosotros, una comuna pequeña, que no tiene incidencia en el mercado de las obras sanitarias, obviamente, porque estas obras sanitarias se realizan una vez. Tenemos entendido que una obra sanitaria sí se renovará eventualmente alguna parte de sus componentes dentro de 30 o 40 años. Por lo tanto, la Municipalidad de Mariquina no va a estar participando permanentemente de un mercado como es el de las obras sanitarias a nivel nacional, precisamente porque sus atribuciones están dentro del territorio jurisdiccional de sus 18.000 hectáreas que tiene aproximadamente la comuna. Entonces no somos la Municipalidad de Mariquina, digo no somos, pese a que yo soy un asesor externo, un ente que pueda influir en el mercado de la infraestructura sanitaria en el país. Siendo una comuna con una población urbana de 13.000 habitantes o 9.000 habitantes, es difícil que cualquier obra de esa envergadura pueda influir en lo que es el mercado de la infraestructura sanitaria, que fue precisamente uno de los puntos de prueba que fijó este honorable tribunal para considerar la actitud que tuvo la Municipalidad de Mariquina en este proceso licitatorio. En definitiva, honorable tribunal, la licitación llevada adelante por el ente técnico Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Mariquina para los efectos de la construcción de la infraestructura sanitaria de la estación Mariquina, efectivamente cumple un objetivo de bien común, que no es contradictorio ni se opone a la libre competencia. Pero somos un ente tan pequeño que las decisiones que se tomen en aquella comuna no van a influir ni un ápice en lo que es el mercado de las empresas que se dedican a las obras sanitarias a nivel nacional. Efectivamente, como señala el colega, esa experiencia o esas obras realizadas en Punta Arenas
tienen un costo muy mayor a los que se realizan en el continente. Nuestra comuna, si bien es pequeñita, está en el continente y no va a tener tampoco ninguna de las obras que licite de aquí en adelante una participación siquiera cercana al 1% de cualquier mercado de obras o de adquisiciones respecto a nivel nacional. Por lo tanto, no podemos soportar nosotros una sanción por haber sido extremadamente rigurosos en orden a obtener que la construcción de aquellas obras la realizara una empresa que tuviera la capacidad económica y la experiencia, precisamente para no repetir las malas experiencias que tiene la comuna con infraestructura que quedó inconclusa. La infraestructura inconclusa se deteriora y a veces su reparación o término resulta más caro que la ejecución de la obra encargada originalmente. En definitiva, honorable tribunal, solicito que se rechace y que se rechace con costa la pretensión de la constructora Luis Navarro, toda vez que los actos administrativos realizados por el municipio de Mariquina a través de su Secretaría de Planificación se encuentran ajustados a la ley, no son de carácter arbitrario ni discriminatorio, y hacerme cargo en esta parte final de una aseveración que hace el colega con ocasión del incidente de incompetencia presentado por esta parte, donde evacuando el traslado señala que aquí habría un germen o un acto explícito de corrupción, porque él señala que esta era una licitación dirigida, que él no lo puede probar, pero que presume que hay gente coludida dentro de la Secretaría de Planificación o del municipio con la empresa que en definitiva se adjudicó la obra. Y aunque seamos una comuna pequeña, no podemos permitirnos que se nos atribuyan actitudes reñidas con la ética, con la probidad, toda vez que los profesionales que trabajan en este municipio son gente proba, gente que ha postergado desarrollo profesional por dedicarse precisamente al servicio público en beneficio de los más desposeídos, como es la población general que vive en la comuna de Mariquina. Terminando, honorable tribunal, solicito en definitiva el rechazo de la pretensión de constructora Luis Navarro con costas del procedimiento. Es cuanto puedo señalar, honorable tribunal. Muchísimas gracias. ¿Rectificaciones de hecho? Breves. Solo de y hecho, por precisas, favor. solo de hecho. Solo para señalar que la demanda es anterior a la apertura de la licitación. También para señalar que las razones por las cuales se excluyó la oferta de LN no son materia del juicio. Tampoco lo es la capacidad económica y la experiencia de Luis Navarro. Y por último, si es que he ofendido a mi colega, le ruego. Muy bien. ¿No hay más rectificaciones de hecho entonces? No, su señoría. Perfecto. ¿Preguntas de los ministros? Sí. Bien, sí. La concesión sanitaria de agua potable y alcantarillado la pertenece a la ilustre municipalidad de Mariquina o lo tiene algún privado? No, el agua potable de la comuna de Mariquina está a cargo de un privado, de SAL, que es la empresa sanitaria de la Araucanía. ¿Ya? Y las otras soluciones de agua potable que hay en la comuna, que son los APR, de agua potable rural, son soluciones locales en cada comunidad rural. Respecto de la estación Mariquina, también la solución va por una APR, no hay intervención de una empresa externa, sino que la misma comunidad se asocia en estas soluciones de agua potable rural, comités locales. Ya, entonces la municipalidad está financiando la planta de tratamiento, No, ¿cierto? el gobierno regional, a través del Fondo de Desarrollo Regional, Sí.
financia esta planta de tratamiento. Y Para el APR específico. para el APR de Estación Mariquina. Ya. Porque ya esa población ha crecido mucho, hay aproximadamente 300 habitantes y no tienen solución sanitaria. Entonces, podrá imaginarse el tribunal que, como es una estación de tren, se desarrolla a lo largo de la línea. Por lo tanto, la extensión del alcantarillado es prácticamente lineal y paralela a la línea férrea, que aún tiene movimiento de carga fundamentalmente, y es la línea longitudinal, digamos, de la línea férrea del país. Y las casas se extendieron a lo largo de la línea, con una calle de por medio, y es por esa calle por la que corre el alcantarillado. Se consideran 3 plantas de tratamiento y obviamente la unión domiciliaria a este ducto que evacúa las aguas servidas. Ya, perfecto. Y la última pregunta para los abogados aquí presentes. ¿Una constructora de Santiago, de Antofagasta, del Biobío, puede participar en estas licitaciones? ¿Existe alguna restricción en torno, por ejemplo, a temas geográficos para poder participar en estas licitaciones? Dale, usted. Gracias. Solamente desde el punto de vista de la logística y los costos. Si yo no estoy en la región donde se realiza el contrato, tengo que trasladarme. Y es algo más que instalaciones de faena cuando se trata de distancias largas. ¿Ya? Cuando se trata de Puerto Montt, por ejemplo, respecto de Mariquina, las instalaciones de faena generalmente son suficientes para poder hacer la obra. Si es que yo tuviese que hacer un contrato en Antofagasta, que puedo, sobre estas materias, los costos se me disparan por un tema básicamente de gasto general y administrativo. Logística. Gracias. Sin perjuicio, señoría, por el nivel de obra, para esta comuna esa inversión es alta y efectivamente era una oferta abierta que podían haber participado empresas de acá de la zona central. De hecho, otra obra importante que se ejecuta actualmente en la municipalidad es el edificio consistorial, y eso lo está realizando Alfonso Brundel, que es una empresa de acá de Santiago. Ya, muchas gracias. Bien. ¿Más preguntas? ¿Por acá? ¿No? Muy bien. Con eso entonces ponemos... Minuta y las láminas. Perfecto, a la relatora, por favor. Muy Perfecto, con eso ponemos fin a la audiencia. Que tengan buen día.